Ingeniero de energías renovables con máster en ingeniería fotovoltaica. Cuenta con 4 años de experiencia en el área donde se especializó en bombeo solar, autoconsumo, generación de energía en grandes plantas fotovoltaicas. Nos compartirá su conferencia titulada Iníciate en el sector fotovoltaico. Apuesta por tu futuro. A continuación les presentamos al ingeniero Francisco de Borja Pérez. Dentro de lo que es vuestro Congreso de Mecánica, hemos querido darle un poco un aire al sector energético. Al final es un sector con mucho futuro, con mucho crecimiento, tanto en el mercado europeo, yo soy, por ejemplo, de aquí de España, como en el mercado latinoamericano. Primero presentarme yo, ya nos han presentado, pero bueno, yo soy Borja Pérez, ingeniero en energías renovables, con un máster en tecnologías energéticas para el desarrollo sostenible y especializado en la energía fotovoltaica. Actualmente me encuentro trabajando en Power Electronics, una gran empresa que trabaja fabricando inversores solares, y de forma paralela hemos iniciado un proyecto que se llama Academia de Energía Solar, donde impartimos cursos de formación dentro del sector de la energía solar. Quería comentar sobre todo esta presentación porque al final estamos ante como decía antes, con un sector con mucho potencial de futuro, con mucho crecimiento y donde necesitamos formarnos. Luego veremos un par de gráficas dentro de lo que es México, cuál ha sido el crecimiento en los últimos años dentro del sector fotovoltaico y cuál va a ser el crecimiento en los próximos. Es al final una presentación sobre todo para inculcar un poco esa iniciativa que necesitamos tener todos dentro de las energías renovables y especialmente dentro de la energía solar. Pero ¿cómo vamos a dividir esta presentación? Esta presentación la vamos a dividir en 4 bloques principales. Un primer bloque donde hablaremos de la energía solar, donde introduciremos la energía solar, las energías renovables, y haremos un poco de introducción hacia este sector tan novedoso. Segundo bloque, hablaremos en el corto y medio plazo y veremos gráficas de actualidad y de crecimiento de la energía fotovoltaica, tanto en el sector mexicano como en el sector latinoamericano. Luego haremos un poco de hincapié dentro de los elementos principales de una instalación y luego veremos argumentos por los cuales es importante estudiar energía solar, en general energías renovables, y por lo cual es un buen momento para iniciarse dentro de este sector que al final tiene muchísimo trabajo de cara al futuro. Lo primero de todo, ¿qué es la energía solar? Antes de empezar con esto, vamos a hacer una breve introducción sobre las energías renovables. Como ya sabréis, las energías renovables, las tecnologías de generación energética, son aquellas energías que se generan a partir de recursos naturales que se renuevan de forma continua. Esto incluye recursos naturales como puede ser la luz solar, como puede ser el calor geotérmico, el viento, mareas, aguas y varias formas de biomasa. Realmente, la mayoría de estas tecnologías, de estos recursos energéticos provienen de la radiación solar. Tenemos la radiación solar directa que podemos aprovechar mediante instalaciones solares fotovoltaicas o mediante instalaciones solares térmicas. Tenemos, por ejemplo, el viento, que las distintas velocidades, al final la energía eólica, por ejemplo, que se obtiene a partir de la energía cinética del viento, que se obtiene a partir de los movimientos de masas de aire de distinta densidad debido a cambios de temperatura en el aire, tenemos al final muchas tecnologías que van a depender del recurso solar. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, ¿qué tenemos con esto? Que al final tenemos una fuente de energía y sobre todo aquí en España tenemos esta fuente de energía que es muy potente. Allí en México también, en países como Chile, Colombia, tenemos una fuente que debemos aprovechar, que debemos ser capaces de utilizar. Y por eso esta presentación. Al final, las energías renovables tienen unas ventajas que son ya innumerables. Son unas ventajas que ya están probadas, ya no es algo nuevo de hace 2 o 3 días, sino que es algo que durante los últimos 10 años ha estado demostrándose que al final las energías renovables es algo necesario y muy importante de cara a cambiar ese mix energético y combatir contra el cambio climático que estamos viendo a día de hoy. Pero ¿qué pros y qué contras tienen optar por las energías renovables? Cuando hablamos de pros, principalmente hablamos de que es una fuente de energía totalmente inagotable. Es decir, no es como, por ejemplo, la energía térmica, que depende de un recurso que es renovable pero a muy largo plazo. Al final, cuando hablamos de renovable, mencionamos fuentes energéticas que se renuevan de forma rápida, que se van acabando. Y por eso aquí incluimos todas las que hemos comentado anteriormente. Que es una tecnología de coste cero. Al final, tienes la inversión, tienes el coste inicial, que a día de hoy sigue siendo elevado, pero luego tienes un coste de generación igual a cero. Es decir, tu fuente energética no te cuesta dinero. No tienes que comprar la energía del sol, no tienes que comprar la energía del viento. Puedes aprovecharte de ella. Además, tiene una emisión nula de gases de efecto invernadero, es decir, no emite CO2.
y tiene una huella de carbono baja. ¿Y por qué mencionamos baja y no nula? Porque al final sí que es verdad que en el proceso de fabricación de los módulos solares, en el proceso de fabricación de los aerogeneradores, en el proceso de construcción de una presa hidráulica, por ejemplo, sí que hay una cierta huella asociada, un cierto impacto medioambiental asociado a esa tecnología energética. Además, me permite una disminución de la dependencia energética hacia los países que poseen petróleo, carbón, gas, etc. Si, por ejemplo, aquí en España, la situación es que importamos una gran parte de gas, la importamos de países como Rusia o Argelia. Por lo tanto, tenemos una dependencia energética de esos países. El optar por un mix energético basado en fuentes energéticas renovables y sobre las que tenemos un recurso muy potente, nos va a permitir independizarnos de esas fuentes energéticas externas que estamos expuestos ante variaciones de precio. Es decir, si mañana me viene una subida del precio del petróleo del 15%, toda la economía del país, si está basada en el petróleo, va a repercutir. O sea, va a verse repercutida de forma negativa. Entonces, es muy importante elaborar un mix energético para el país que sea capaz de integrar distintas tecnologías energéticas que no dependan del exterior, que dependan de la propia generación eléctrica del país. Además, me permite la posibilidad de llegar a lugares aislados. Esto, sobre todo la fotovoltaica, es una aplicación muy potente, ya que, por ejemplo, si tengo una vivienda a la cual no tengo acceso con la red eléctrica, a la cual no puedo llevarle electricidad, puedo realizar una instalación fotovoltaica, una instalación mini eólica, y puedo nutrirme de ese recurso energético gratuito para poder generar la electricidad necesaria. Además, permite la generación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades de negocio. Al final estamos ante un sector novedoso que esa novedad deriva en nuevos puestos en un sector en auge donde va a necesitar profesionales y personal formado en la materia para suplir esos puntos donde necesitamos profesionales. En contra, al final no son todos beneficios, también tenemos puntos en contra. La inversión inicial es elevada, que es lo que hemos comentado anteriormente. El recurso energético es intermitente, es decir, cuando estamos expuestos a radiación solar es variable. Por la noche no tenemos radiación solar, por el día sí que tenemos. No tenemos la misma en verano que en invierno, es decir, es intermitente. El recurso eólico, por ejemplo, depende mucho de la variabilidad del viento. Entonces, es un punto negativo y deberemos suplirlo con tecnologías de almacenamiento que me permitan dar continuidad a ese recurso renovable. Tengo una limitación de recursos según el lugar geográfico. Al final no es lo mismo la generación energética que puedo tener, por ejemplo, en España, que puedo tener en México, que puedo tener en Chile, que puedo tener en Uruguay, que la que puedo tener, por ejemplo, en Noruega, que la que puedo tener, por ejemplo, en Islandia, que la que puedo tener en Groenlandia. Va a depender mucho de dónde esté situado para tener una fuente energética mayor o menor. Y necesito grandes espacios. Al final, para hacer una instalación fotovoltaica de generación eléctrica, necesito una gran amplitud de espacio que me permita montar esa instalación y, por lo tanto, poder suministrar una gran cantidad de gran cantidad de energía. Pero, yéndonos ya al punto que nos implica aquí, ¿qué es realmente la energía solar? ¿Y qué es la energía fotovoltaica? Al final, la energía solar se trata de una energía renovable basada en el principio de aprovechamiento de la radiación solar para generar energía eléctrica o calorífica. Es decir, a partir de la radiación solar podemos transformarla tanto en energía térmica o en energía eléctrica. En dos procesos, con la tecnología solar térmica, con la tecnología solar fotovoltaica. Nosotros la que vamos a ver aquí es la fotovoltaica, que es la que despierta más interés a corto, medio y largo plazo. ¿Qué es específicamente la energía fotovoltaica? La energía fotovoltaica es debida a la transformación de la radiación solar en energía eléctrica a través del efecto fotoeléctrico. Es decir, los rayos de sol inciden sobre mis placas solares y se produce un movimiento de electrones en esa placa que da lugar a una corriente eléctrica continua, con una tensión y una corriente constantes en el tiempo. Pero a día de hoy, ¿cómo estamos en fotovoltaica? Porque al final está habiendo mucho crecimiento en países como Estados Unidos, mucho crecimiento en países como China. España, por ejemplo, también está apostando recientemente mucho por la fotovoltaica. Pero ¿cómo están los países de Latinoamérica respecto a este sector novedoso? Hemos presentado aquí varias gráficas de la web IRENA, es una web que recoge datos de potencia instalada de todo el mundo. Y aquí lo que estamos proyectando primero, en primera instancia, es la potencia instalada en Centro y Sudamérica, es la combinación de ambos. Aquí únicamente tenemos el dato hasta 2018, pero si viéramos el de 2019 ha crecido una barbaridad, o sea, prácticamente se ha duplicado. Como podemos ver, antes de 2010
en lo que es Centroamérica y Sudamérica prácticamente no había potencia fotovoltaica instalada. Teníamos una potencia muy bajita. No se está invirtiendo en este sector de las energías renovables. Pero ¿qué pasa a partir de 2010? Como vemos, a partir de 2010-2011 empieza a haber inversión extranjera que empieza a invertir en energía, en tecnologías energéticas renovables y sobre todo en energía solar. Como vemos aquí, hay un crecimiento y a partir de 2014-2015 hay un crecimiento ya súper exponencial. Es decir, pasamos de tener una potencia instalada de alrededor de 1 gigavatio a día de hoy, por ejemplo, en Sudamérica, bueno, 2018, tener más de 5 gigavatios y en Centroamérica tener, a día de 2018, prácticamente 2 gigavatios. Pero luego veremos en la siguiente presentación que la situación en 2019 ha cambiado mucho. Es decir, en 2019 ha sido un año donde ha sido el boom. En México, por ejemplo, ha sido un boom enorme dentro de lo que es el sector de la energía fotovoltaica. Se ha duplicado la energía instalada, la potencia instalada, y ahora vamos a verlo de forma específica en una gráfica de México. Esto es la gráfica de México mostrando la energía solar, tanto la energía fotovoltaica como la energía solar térmica, pero como veis, prácticamente es todo fotovoltaica, desde el año 2010 hasta el año 2019. Y este año 2020, a pesar del COVID y el coronavirus, también ha habido un crecimiento muy amplio, pero no tenemos datos. Como podéis ver, en 2010 prácticamente la capacidad instalada era prácticamente nula. Como podéis ver, en 2015 teníamos aproximadamente unos 200 megavatios, que ya es una potencia considerable. En 2017 llegamos casi a los 1000 al giga. En 2018 llegamos casi a los 3 gigas. Y en 2019 pasamos los 4 gigas, solo en México, de potencia instalada. Estamos viendo que el crecimiento es exponencial. O sea, estamos hablando de un sector con muchas posibilidades de trabajo. De hecho, se estima que en todo el mundo, de cara a los próximos 10 años, se necesiten más de 9 millones de profesionales dentro de este sector. Por eso es muy importante la formación en este mundillo. Al final estamos ante un sector, como estoy repitiendo mucho, pero un sector muy en auge que va a derivar en mucha necesidad de profesionales bien formados en la materia. Habéis visto que en estas gráficas son datos reales, datos estadísticos de la web de IRENA, y se puede apreciar de forma muy significativa el crecimiento brutal que están experimentando las energías renovables, pero de forma más específica la energía solar fotovoltaica. Aquí podemos ver lo que es potencia instalada, pero cuál es la generación, porque al final una cosa es cuánto instalas de fotovoltaica, pero luego tienes una generación asociada a ese recurso solar. México es un país con mucho recurso solar. Luego veremos mapas de radiación, pero es un país con mucho recurso solar. Y es por eso que con la potencia fotovoltaica que teníamos instalada, en 2018 se llegó a producir aproximadamente 1,5 gigavatios hora de energía con fotovoltaica. Es decir, es una gran cantidad, todavía pequeña respecto al resto de tecnologías, pero que ya empieza a ser considerable. No tenemos datos de 2019, la web no nos da datos de 2019, pero si hiciéramos este mismo análisis, esta misma columna sobre el 2019, tendríamos prácticamente duplicado la barra de 2018. Es decir, estamos ante un crecimiento muy grande. Y a nivel mundial, ¿qué se estima? A nivel mundial tenemos que los mayores países, los países que más han apostado por la tecnología fotovoltaica son, en primer lugar, son China. En segundo lugar, China tiene una barbaridad de potencia instalada, mucha potencia instalada. Estados Unidos también tiene mucha potencia instalada. Alemania también tiene mucha potencia instalada fotovoltaica. Y luego tenemos también, España también tiene una gran potencia. España creo que tiene aproximadamente ahora 9 gigavatios. Y los países de Latinoamérica están empezando a despertar en este aspecto. Está habiendo una gran inversión en energías renovables y sobre todo en energía fotovoltaica. Se estima que para el 2020, para este año, para finalización de este año, se haya instalado un total de 150 a 200 gigavatios más, es decir, 150.000 a 200.000 megavatios más de potencia instalada en fotovoltaica en todo el mundo. Y si os fijáis, el crecimiento es súper ascendente, es decir, a día de 2010 en el mundo apenas teníamos 50 gigavatios y a día de 2019 tenemos aproximadamente 650 gigavatios, o sea, el crecimiento está siendo muy grande. Pero, ¿qué aplicaciones podemos ver dentro de la energía fotovoltaica? ¿Qué aplicaciones podemos tener? Porque al final una aplicación muy grande es la generación eléctrica, pero luego tenemos más aplicaciones.
En esta presentación hemos dividido lo que es la generación fotovoltaica en 6 aplicaciones distintas. Una primera aplicación y de mucha utilidad, y es una de las más conocidas, es, aquí en España lo llamamos el autoconsumo. Es decir, generar energía eléctrica para tus propias necesidades, para tu propia demanda. Esto también está experimentando un boom brutal. En España está teniendo cada día se instala una gran cantidad de viviendas se instalan paneles fotovoltaicos con sus respectivos inversores, con sus respectivas baterías, teniendo mucho crecimiento. Y tanto a nivel de autoconsumo doméstico como a nivel de autoconsumo industrial. Cuando hablamos de autoconsumo industrial estamos hablando de industrias que tienen consumos energéticos masivos, que tienen gastos mensuales de miles de euros y con solo una instalación fotovoltaica como estas, que sí tiene una inversión elevada, pero van a ser capaces de hacer un payback, de tener una recuperación de la inversión a 4, 5, 6 años. Esto quiere decir que a partir del año 6 están ahorrando miles de euros al mes. Al final es una tecnología que es muy beneficiosa, tanto si eres un mínimo consumidor con una vivienda donde puedas instalarte paneles solares, como si eres una industria. En la industria es súper rentable, como si decides realizar generación eléctrica, que también es una de las aplicaciones más importantes. Prácticamente de las gráficas que hemos visto anteriormente, casi la totalidad de esa potencia instalada es debida a la generación eléctrica, a campos fotovoltaicos. Otra aplicación que está teniendo mucho crecimiento en los últimos años es el bombeo solar. ¿Qué es el bombeo solar? Sería esto de aquí abajo. ¿Qué es el bombeo solar? Bombeo solar es alimentar bombas de agua mediante paneles fotovoltaicos. Esto se utiliza mucho en riegos, sobre todo para riegos, también para suministro de agua en zonas rurales subdesarrolladas, donde no llega la energía eléctrica. Pero esto sobre todo se utiliza para riegos, es decir, riegos, campos, aquí en Valencia mucho en campos de naranjos que están muy alejados de lo que es la estructura de la red eléctrica y tienen dos opciones. Tienen la opción de funcionar con un generador diésel que gasta dinero al mes, que tiene emisiones de CO2, que tienes que suministrarle barriles de petróleo, o sea, al final tiene un gasto asociado muy grande. O la otra opción que está surgiendo es alimentarlos mediante paneles solares. Además, tiene el principal beneficio de que normalmente los cultivos necesitan una mayor cantidad de agua en épocas de verano, en épocas secas, que realmente es cuando esa instalación fotovoltaica te va a estar produciendo más energía y por lo tanto vas a ser capaz de suministrar una mayor cantidad de electricidad a tu bomba y por lo tanto dar un funcionamiento más amplio. Otra aplicación importante y quizás una de las primeras aplicaciones que se le dio a la energía fotovoltaica es la aplicación espacial. En los satélites, al final, tener una fuente energética en el satélite es complicado, es complejo. Y instalar paneles fotovoltaicos es una forma sencilla de, digamos, de solucionar esa problemática y dar suministro eléctrico para iluminación, para cualquiera de las aplicaciones que necesita el propio satélite cuando ya está en órbita. La fotovoltaica es un elemento muy, muy importante y que puede dar una solución muy buena. Otra aplicación también tenemos en la iluminación. La iluminación sobre todo en lugares remotos donde tampoco tenemos acceso a la red eléctrica. Farolas en carreteras lejanas donde son farolas que integran, las propias farolas integran un pequeño panel solar con una pequeña batería y permite iluminar la carretera por la noche después de haberse alimentado de energía solar por el día. Al final hay muchísimas aplicaciones, digamos que estas son las más importantes, sobre todo las tres de arriba. ¿Y cómo está el recurso solar? Es decir, hemos visto que sí, que la fotovoltaica es muy importante, que la fotovoltaica está creciendo mucho, que la fotovoltaica va a tener un auge brutal, pero ¿cuál es la situación a día de hoy? O sea, estando en México, ¿qué posibilidades tengo de generar electricidad? O sea, tengo un recurso solar alto, tengo un recurso solar bajo. Aquí hemos extraído primero un mapa de todo lo que es Latinoamérica y luego un mapa más específico de lo que es México. Si os fijáis, el mapa de Latinoamérica, podemos ver las zonas más en rojo, son las zonas donde tenemos un recurso solar mayor y por lo tanto el potencial fotovoltaico es más alto. Este mapa lo que nos indica es cuánta energía sería capaz de generar diariamente o anualmente por cada kilovatio pico de potencia fotovoltaica que tenga instalada. Como podéis ver, la zona de Chile
la zona de Chile es la zona con mayor recurso solar de toda Latinoamérica. Tiene un recurso, sobre todo toda la zona del desierto de Atacama, tiene un recurso solar enorme. La zona de México también tiene mucho recurso solar. La zona de México también tiene mucho recurso solar. Ahora veremos el mapa ampliado de la zona de México, pero también tiene muchas posibilidades. Luego la zona de Brasil también tiene muchos recursos, es decir, al final, en general, tanto Centroamérica como Sudamérica es una zona con muchas posibilidades respecto a la energía fotovoltaica, es decir, con solo 1 kilovatio pico de potencia instalada, que eso son 2, 3, 4, 5 paneles, podemos dar una energía, en México, por ejemplo, de 5 kilovatios hora de forma diaria. ¿Y qué pasa si ahora nos centramos en el mapa de México? Este es el mapa de Centro y Sudamérica, pero ¿cómo quedaría el mapa de México? Estas gráficas están extraídas de la web de SolarGIS, que podéis entrar ahí de forma gratuita y podéis extraer todo este tipo de mapas. Fijaos aquí donde estamos justo ahora en Hermosillo, la radiación es muy grande. O sea, viendo el mapa ampliado, o sea, las posibilidades energéticas que tiene México son muy grandes. Y a día de hoy hay únicamente 4 gigavatios instalados, 4.000 megavatios. Pero las posibilidades que tiene México para instalar fotovoltaica de cara a los próximos 5 o 10 años son brutales. Y puede, dentro del mix energético del propio país, la fotovoltaica puede convertirse en una de las fuentes energéticas de mayor importancia en el país. Si veis, fijaos que prácticamente lo tenemos todo en rojo, es decir, tenemos un potencial fotovoltaico muy alto en esta zona. Aquí en Hermosillo, por cada kilovatio pico instalado, tenemos que la generación diaria media es de 5,4 kilovatios hora y que la generación anual es de 1.972 kilovatios hora. 5,4 kilovatios hora, digamos que es aproximadamente la energía para alimentar media vivienda. Es decir, con 2 kilovatios, 3 kilovatios, podríamos alimentar prácticamente una vivienda en esta zona. Pero, ¿qué tipos de instalaciones fotovoltaicas tenemos? Hemos visto que las aplicaciones eran muy variadas. Hemos visto que el recurso solar es muy grande. Pero, ¿qué tipo de aplicaciones tenemos? Principalmente al final, las aplicaciones y los tipos de sistemas son muy variados y podemos encontrar 40.000 posibilidades. Pero haciendo unas primeras divisiones en distintas instalaciones fotovoltaicas, podemos encontrarnos, por una parte, dividirlo entre autoconsumo y generación eléctrica, es decir, pequeña escala y gran escala, instalaciones de menos de 100, 200, 300 kilovatios e instalaciones de más de 1, 2, 3, 4 megavatios, que tendríamos instalaciones pequeñas, instalaciones grandes. Una instalación pequeña, al final, un autoconsumo tiene principal beneficio o principal característica es que no generas energía para venderla a la red eléctrica, sino que la generas para cubrir tu demanda. Mientras que en la generación eléctrica, el principal objetivo es vender la máxima energía a la red eléctrica para sacar el máximo beneficio posible. Digamos que aquí, a la izquierda, buscamos ahorro, a la derecha buscamos beneficio. Dentro de los tipos de instalaciones también podemos tener instalaciones aisladas e instalaciones conectadas a la red eléctrica. También podríamos llamarlo instalaciones off-grid, fuera de la red, e instalaciones on-grid, dentro de la red. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Depende de las características y de dónde tengas tu instalación. Si estás en un lugar de la montaña donde no tienes acceso a la red eléctrica, es una instalación aislada, o sea, no tienes posibilidad de conectarte. Sin embargo, si ya tienes una vivienda que tiene conexión a la red y le puedes instalar módulos, mejor que mejor, pero nunca intentes desconectarte si ya tienes acceso porque la red es un sistema de backup muy grande y de mucho beneficio, aunque tengas que pagar una factura eléctrica aún, aunque digamos que la reducción de costes no sea tan grande, pero siempre te va a dar ese beneficio de si se me va o si está 3 días nublado, por lo menos tengo la red eléctrica que me da soporte. Otra posibilidad, otra distinción que podemos hacer es en instalaciones con almacenamiento e instalaciones sin almacenamiento. Instalaciones con almacenamiento hacemos referencia a instalaciones con baterías. Es decir, podemos producir o generar energía por el día y almacenarla para consumirla por la noche. O podemos generar energía durante un día y tener previsiones y energía almacenada para poder tener energía durante 2 o 3 días en el caso de que esté nublado. ¿Beneficios de una, inconvenientes de la otra?
El principal beneficio de un sistema con almacenamiento es que te permite cubrir un rango de horas mucho más alto. Es decir, lo que hemos comentado, puedes tener energía tanto por el día como por la noche. Principal inconveniente, que a día de hoy uno de los costes más elevados dentro de realizarte una propia instalación, por ejemplo, para tu vivienda, es el precio de la batería. El precio del panel solar ha caído mucho en los últimos años. Digamos que a lo mejor hace 10 años hablamos de que un panel solar te podía costar prácticamente casi $500. A día de hoy hablamos de que un panel solar te va a costar menos de $100. Entonces hay mucha variedad. Sin embargo, las baterías siguen teniendo un precio muy elevado. A día de hoy, para grandes instalaciones, estamos hablando de precios para las baterías de litio, que son la tecnología buena, precios de alrededor de $200 por kilovatio hora instalado. Por lo tanto, aunque tiene la parte positiva, que es que te permite tanto consumir por el día como consumir por la noche, te permite tener energía para varios días, tiene la parte negativa que a día de hoy sigue siendo la parte más cara de la instalación fotovoltaica. Y las instalaciones sin almacenamiento son mucho más económicas, pero tienen el hándicap de que no permiten almacenar energía por el día para poder utilizarla por la noche. ¿Cuáles son los principales componentes de una instalación fotovoltaica? ¿Qué partes tiene una instalación en función de si es una instalación a pequeña escala, una instalación de autoconsumo, o en función de si es una instalación de gran escala dedicada principalmente a la generación eléctrica? Vamos a verlo aquí. Antes que nada, lo hemos comentado hasta ahora un poco por encima, pero ¿qué es el autoconsumo solar? Nosotros aquí en España lo llamamos autoconsumo solar. No sé si ahí en México tiene otro nombre, pero en España lo llamamos autoconsumo solar. Se trata de una forma de generación basada en el principio de que la producción eléctrica se realiza en el mismo punto que el consumo o en un punto muy cercano. Es decir, yo genero electricidad en el mismo punto que voy a consumirla. Estoy produciendo energía para cubrir mi demanda. ¿Qué me permite? ¿Qué beneficios tiene? El principal beneficio es que me permite ahorrar en la factura de la luz. Este es el beneficio más grande y el motivo por el cual la gente suele optar por ponerse una instalación fotovoltaica en el tejado. ¿Qué otros beneficios tiene? Me permite tener una mayor independencia de la red eléctrica, con lo cual, si por ejemplo tengo un corte en la red y yo tengo mi instalación fotovoltaica, puedo seguir funcionando. Contribuye a la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, muy importante. Minimiza las pérdidas en transporte y distribución de la electricidad, y eso también es muy importante porque cuando tú tienes generación eléctrica a muchos kilómetros de distancia de tu punto de consumo, tienes unas pérdidas por efecto Joule asociadas a esa misma línea de transporte. A lo mejor se están produciendo, por ejemplo, en Madrid se están produciendo 100 megavatios, y a Valencia llegan 95. ¿Por qué? 5 megavatios se han perdido por el camino. Son pérdidas debido a la propia línea de transporte. Cuando tú generas energía en el mismo punto que la consumes, tienes unas pérdidas de transporte mínimas, prácticamente irrisorias. ¿Qué beneficio tiene más? Genera empleo local estable y cualificado y aumenta la eficiencia energética de los edificios. Y esto es muy importante porque cuando tú te pones una instalación fotovoltaica en el tejado, no solo estás ahorrando energía a corto plazo, sino que estás revalorizando el precio de tu vivienda o el valor de tu vivienda. O sea, una vivienda con una instalación fotovoltaica en el tejado no tiene el mismo valor que sin ella. Visto esta pequeña introducción de lo que es el autoconsumo solar, ¿cuáles son los principales componentes que integran la instalación de autoconsumo? Primero y fundamental, el panel solar. El panel solar es el elemento más importante ya que es el encargado de transformar la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua. Luego tendríamos el inversor, el otro elemento prácticamente imprescindible y fundamental, ya que es el encargado de realizar la transformación entre energía de corriente continua proveniente de los módulos solares a energía de corriente alterna, que es la que vamos a utilizar para o bien autoconsumirla o para o bien vertirla a la red eléctrica. Se me olvidaba comentar también que junto con el sistema de paneles solares tenemos también las estructuras, que es un elemento que nos va a permitir darle una cierta inclinación a los módulos para poder optimizar la producción en función de la latitud donde estemos. Por otro lado, tenemos también, en el caso que tengamos una instalación con baterías, tendremos también un inversor cargador que me permita adaptar la tensión de salida del inversor principal a la tensión de entrada de las baterías. Ya hay sistemas que integran inversores con inversores cargadores, es un 3 en 1, estos dos funcionan juntos.
Luego tenemos también el cuadro eléctrico con las protecciones, pero ya son elementos menores. Digamos que los elementos principales de una instalación de autoconsumo son paneles solares, inversor, inversor cargador o regulador de carga, en función de qué tipo de instalación tengamos, y baterías, en el caso de que sea una instalación con almacenamiento. Pero, ¿qué pasa para una generación eléctrica? Como hemos dicho, la generación eléctrica, el principio de funcionamiento es distinto. Ahora ya no queremos suministrar ya no queremos abastecer la demanda, sino queremos inyectar la máxima energía eléctrica a la red posible. Es decir, queremos sacarle el máximo beneficio, exprimir al máximo ese recurso solar para vender la mayor cantidad de energía posible, sacar el mayor beneficio posible. Al final, estas son inversiones que hay grupos de inversión detrás y que se realizan de cara a 12, 13 años, donde el principal valor está en recuperar esa inversión en 12, 13 años y a partir de ahí empezar a generar beneficio. Las instalaciones de generación difieren de las instalaciones de autoconsumo porque estás inyectando energía a la red eléctrica y en grandes cantidades. Por lo tanto, la red te exige que sea con una determinada calidad. Es decir, te exige que ya no solo me inyectes energía eléctrica, sino que me asegures una determinada tensión, unos determinados rangos de frecuencia, un soporte, que me dé soporte a la red cuando la red falla. O sea, al final hay muchos más parámetros a considerar. Por lo tanto, los componentes, dentro de ser muchos, y aquí vamos a ver solo los principales, tenemos el array fotovoltaico, que sigue siendo lo mismo, es decir, necesito un campo fotovoltaico que me transforme la energía de radiación solar en energía de corriente continua, y los inversores. Lo que pasa que ahora son inversores mucho más grandes. Son inversores, puede ser inversores string o inversores multi-string o inversores centrales. Pero son inversores que tienen que tener la capacidad de dar soporte a la red eléctrica, de aguantar huecos de tensión, de aguantar sobretensiones, de aguantar variaciones de frecuencia, de aguantar, de dar soporte con reactiva. O sea, al final son instalaciones que necesitan de mucha más potencia, de mucha más ingeniería detrás de ellas para poder funcionar de forma correcta. Y analizando estos elementos principales que hemos visto de instalación, como hemos dicho, de forma principal, aquí vamos a hacer un breve análisis de los dos más importantes, del panel solar y del inversor. Primero tenemos el panel solar. Como hemos dicho, la función principal del panel solar es transformar la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua, es decir, con tensión y con corriente constantes en el tiempo. Normalmente, el material del que están hechas las células fotovoltaicas suele ser silicio cristalino, es lo más común en el mercado. Cada célula fotovoltaica puede producir entre 4 y 5 vatios de forma aproximada, dando lugar a grandes rangos de potencia para diferentes paneles según el número de células que dispongan. Es decir, tenemos que cada célula puede dar 4 o 5 vatios y en función del número de células por panel, por ejemplo, un panel de 72 células, tendremos rangos de potencia que variarán entre los 300 vatios, 350, 400 vatios, 450, 500 vatios, incluso las tecnologías que están lanzando últimamente al mercado, como paneles bifaciales, paneles de célula partida, es decir, están lanzando tecnologías que permiten llegar hasta potencias de casi 600 vatios por panel o incluso 650 vatios por panel, que es una locura. O sea, pensar esto hace 10 años era impensable. O sea, hace 10 años los paneles más grandes eran de 250 vatios. A día de hoy ya son de 650 vatios. Entonces, un poco de... Aquí se puede ver la evolución tan grande que está experimentando este sector. Y luego tienen un rendimiento global entre un 14, 15, 21, 22%, entre la energía que incide sobre ellos y la que son capaces de transformar en energía eléctrica. Pero si hacemos un poco de zoom aquí, podemos ver que cada módulo fotovoltaico está formado por ciertas células, justo lo que hemos comentado anteriormente, 68 células, 72 células, incluso ahora están haciendo módulos de 78 células. En función de cómo estén conectadas estas células, tendré una potencia de salida en el propio módulo, una tensión de salida, una corriente de salida, distintos parámetros que hay que analizar mucho más en profundidad, pero aquí vemos un poco por encima. Y luego, si conecto este tipo de paneles, los conecto en serie y en paralelo. Si los conecto en serie, formo strings, y si conecto strings en paralelo, formo arrays fotovoltaicos. Es decir, sería esto una combinación de módulos en serie y en paralelo. Muy importante distinguir entre célula solar, que es la unidad mínima, que es capaz de transformar la radiación solar en energía eléctrica, el módulo, que es la combinación de células solares, y el array fotovoltaico, que es la combinación de módulos fotovoltaicos. ¿Y cuáles son las partes fundamentales de un módulo? Viéndolo así de forma un poco más rápida. El marco, que es el elemento que engloba, que cierra todo el módulo.
Luego tendríamos una capa de vidrio templado encargada de proteger la célula fotovoltaica respecto al ambiente, prevenirla de golpes, prevenirla de suciedad, todas estas cosas. Luego tendríamos dos capas de encapsulado, esta de aquí y esta de aquí, que lo que hacen es mantener junta la capa de células fotovoltaicas. Tendríamos la capa de células solares conexionadas, que son las encargadas de transformar la radiación solar en energía eléctrica. A nosotros nos interesa que todas estas capas tengan una transmitividad muy alta y una reflectividad muy alta, para que la mayor cantidad de radiación solar sea capaz de incidir sobre la capa de células solares. Luego tendríamos una capa opaca, que realmente, por ejemplo, con los paneles bifaciales, esa capa opaca se eliminaría, y esa capa opaca lo que hace prácticamente es fijar ese módulo y dejarlo un poco más firme. Y luego tendríamos la junta de conexión, que es ya donde se conectan los cables para conectar un panel a otro panel. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un módulo fotovoltaico? Es sencillo. Si analizamos la célula solar en sí, esta está formada principalmente por dos capas. Una capa que se llama capa P y una capa que se llama capa N. Es decir, una capa cargada positivamente y una capa cargada negativamente. De forma que entre las dos capas se produce un movimiento de electrones cuando hay una radiación solar que incide sobre ellas. Este movimiento de electrones lo que genera es una corriente eléctrica, que es la que vamos a ver a posterior y es la que vamos a intentar de transformar mediante nuestro inversor en energía eléctrica de corriente alterna capaz de ser utilizada por mi propia vivienda o por la red eléctrica. Aquí es donde vamos a ver el inversor solar. Vamos a verlo a grandes rasgos. Aquí hay mucha miga y mucho detrás, pero aquí vamos a dar un poco unas pinceladas de qué es lo importante respecto a un inversor solar. Al final, el inversor solar es el elemento encargado de transformar la energía eléctrica de corriente continua producida por los paneles solares en energía eléctrica de corriente alterna. Podemos diferenciar entre inversiones para conexión a red o inversores para autoconsumo. También hay muchas más diferenciaciones, pero aquí es una breve diferenciación. Los inversores de conexión a red deben asegurarse de determinados parámetros de calidad de corriente, todo lo que comentábamos antes. Y los inversores normalmente estamos hablando de rendimientos elevados. Hablamos de rendimientos siempre superiores al 95%, 96%, 97%, 98%. Otras funciones que también debe realizar el inversor es que además de transformar la energía eléctrica de corriente continua a corriente alterna, si es posible debe tener un seguidor MPPT. Un seguidor MPPT lo que va a hacer es maximizar la producción de los módulos fotovoltaicos. También debe ser el encargado de controlar el funcionamiento de la instalación y de monitorizarla. O sea, al final, el inversor es uno de los elementos, junto con el panel solar, imprescindibles dentro de la instalación fotovoltaica. Como hemos dicho, al final la función principal del inversor solar era transformar esta corriente continua que tengo aquí en una corriente variable, con tensión variable en el tiempo. Normalmente es una corriente sinusoidal. ¿Cómo lo hace? Al final son multitud de elementos, pues pueden ser desde IGBTs, tristores, distintos elementos que conmutan de forma que yo al principio tengo una tensión y una corriente constante con el tiempo. Conforme voy conmutando esos elementos, tengo una corriente y una tensión que va variando con el tiempo de forma cuadrática, y conforme más elementos de conmutación introduzco en el sistema de mi inversor, en la electrónica de potencia de mi inversor, consigo que la onda se vaya pareciendo cada vez más a la onda senoidal que tenía previamente. Con esto hemos finalizado lo que es la presentación y ahora vamos a comentarte qué argumentos te damos nosotros para que empieces a formarte dentro de la energía solar. Como hemos dicho, lo primero de todo es que se trata de una tecnología energética en auge. Y ya no solo en auge a nivel mundial, como hemos visto, sino una tecnología energética en auge en el sector de México. Al final es una tecnología que va a tener mucha importancia de cara a los próximos años. Y por lo tanto, como llevo repitiendo mucho, va a necesitar de mucho personal, de muchos profesionales cualificados dentro de esta materia. Por eso te invitamos a que te formes en este sector. Puedes formarte con nosotros. Te dejamos aquí todas nuestras plataformas. Tienes tanto la web de academiaenergiasolar.com, puedes también encontrarnos en Instagram, donde subimos contenido tanto de energías renovables como de tecnología en general, como de energía fotovoltaica. También tenemos el LinkedIn, la página de YouTube, donde subimos webinars bisemanales, y luego el correo, si tenéis cualquier duda, también podéis preguntarme por bperez@hotmail.com o bperez@academiaenergiasolar.com. Tenéis las dos posibilidades.
Con esto finalizaría lo que es la parte de presentación y si tenéis cualquier duda podemos ir a la parte de preguntas. Muchas gracias por la presentación. En este momento entraremos a una pequeña ronda de preguntas y respuestas, si está de acuerdo con eso. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces empezaremos con la pregunta del usuario 532. Dice, hola, una pregunta un poco fuera de tema, pero al tener un conferencista de otro continente me surge la duda. ¿Cómo ven desde allá al mexicano en tema de ingeniería e innovación? Pues la verdad es que desde aquí vemos que en los últimos 10 años se ha hecho un avance muy grande dentro de ya no solo México, sino toda la parte de Centroamérica y Latinoamérica, tanto en ingeniería en general como en energías renovables. O sea, al final, todo esto ya más que opinión se demuestra con los datos. O sea, al final, los datos estadísticos lo que muestran es que se está haciendo mucha inversión, que en Latinoamérica se está empezando, tanto en México como en Chile, como en Uruguay, se está empezando a invertir en energías renovables y que va a haber un crecimiento en los próximos años. O sea, ya no es tanto la visión que podamos tener nosotros, sino el propio crecimiento que se está viendo en datos, que se está experimentando. Al final eso es la realidad y es lo que tenemos que quedarnos con ello, que va a haber mucho futuro en México en este sector, en general con la ingeniería, o sea, se está avanzando mucho tanto allí como aquí. Al final, en España nos pasa lo mismo, que vamos un poco a la cola de países como Alemania, pero bueno, al final es importante defender nuestra ingeniería, defender este sector, que tanto para países como vosotros, como México, como para países aquí en España, tenemos tanto recurso solar que hay que aprovecharlo al máximo. Bueno, no sé si me desvía un poco durante la contestación, pero bueno. No se preocupe, la respuesta fue directamente al punto y estoy seguro que pues, respondió más de una duda, ¿no? Muy buena Perfecto. respuesta de parte del conferencista. A continuación, tenemos la pregunta del usuario 210, que dice, ¿cuál es el tiempo de vida de una batería de litio? Cuando hablamos de baterías de litio, todo depende del uso que le demos. Al final, la vida útil va a depender del número de ciclos que tenga, que va a depender también a su vez del grado de descarga. El grado de descarga, el DOD, es también llamado profundidad de descarga, es si por ejemplo tenemos una batería de 10 kilovatios hora, si de normal la descargas hasta 5 kilovatios hora, vas a tener una vida útil muy larga. Si la descargas hasta que te queda únicamente 1 kilovatio hora, estás teniendo un DOD del 90%. Por lo tanto, estás reduciendo su vida útil. Con DOD con profundidades de descarga del 80%, normalmente hablamos que las baterías de litio tienen vidas útiles entre 8 y 12 años. También depende del tipo de batería. Dentro de la batería de litio depende un poco del fabricante y todo, pero normalmente hablamos de vidas útiles de entre 8 y 12 años. En plomo, por ejemplo, en baterías de plomo sí que estamos en vidas útiles mucho más cortas, de entre 4 y 6 años. Pero litio, 8 o 12 años es una buena cifra. Agradecemos otra vez la buena respuesta del conferencista ante la duda de los asistentes. Tenemos otra duda de parte del usuario 145. Dice, ¿qué avances en cuestión de ciencia de los materiales han tenido los paneles fotovoltaicos, en los últimos años? Pues realmente en los últimos años avance tanto en el material no ha sido tanto, porque sí que digamos que en el principio digamos que en el inicio de la fotovoltaica sí que hubo mucho crecimiento en este sector, porque al principio se hacían, los paneles o las primeras células fotovoltaicas eran de selenio recubierto por una capa fina de oro. O sea, el rendimiento era pésimo, teníamos rendimientos de alrededor de 1 o 2%. A día de hoy, que ya se ha optado por el silicio, tanto silicio policristalino como silicio monocristalino, en función de la pureza de ese grano de silicio, ya hemos elevado la eficiencia de los módulos hasta en torno Hay módulos ya a día de hoy que tienen una eficiencia del 22%, pero ya no se está investigando tanto con distintos elementos, porque al final el silicio ya se ha visto que es un semiconductor muy adecuado para los paneles fotovoltaicos, pero aún así se está investigando, por ejemplo, en utilizar tecnologías como la célula partida, que es, en lugar de utilizar células enteras, utilizar células partidas por la mitad. Cuando utilizas células partidas por la mitad, lo que tienes es una tensión de salida por cada célula, el doble.
y la corriente la reduces a la mitad. Es decir, esa célula tiene la misma potencia, pero tiene el doble de tensión y la mitad de corriente. Como tienes la mitad de corriente, tienes la mitad de pérdidas, o al final, como sabemos que tenemos las pérdidas por efecto Joule, que son cuadráticas con la corriente, poniendo la corriente a la mitad, lo que estás reduciendo es en gran medida las pérdidas. Y por lo tanto, las pérdidas en el propio módulo fotovoltaico las estás reduciendo mucho. Al reducir pérdidas en el propio módulo fotovoltaico, lo que estás es aumentando la eficiencia. Entonces, estamos que a día de hoy ya nos movemos en torno a eficiencias del 21-22%, incluso a nivel de laboratorio, eficiencias más altas. Pero ya no es tanto un avance a nivel de materiales, porque el silicio es un material, tanto el silicio dopado con boro como el silicio dopado con fósforo, ya está siendo un estándar prácticamente durante los últimos 10 años o los últimos 20 años en lo que es el mercado fotovoltaico, pero sí que luego hay pequeños avances que van mejorando ese rendimiento del panel. Pero ya te digo, desde el primer día que se inició la fotovoltaica a día de hoy ha habido un avance brutal, sobre todo el paso de selenio a silicio como elemento semiconductor principal del panel fue el mayor avance que hubo dentro de la célula fotovoltaica para hacerla eficiente y para hacerla económicamente rentable. Gracias por otra buena respuesta. Seguimos, creo que tenemos espacio para 2 preguntas más. El primer honor se lo va a llevar el usuario 810 con su pregunta que dice: muy buenas, gracias por su conferencia. ¿Es posible aumentar la energía generada por un panel solar empleando algoritmos de control? Sí, de hecho, lo he comentado un poco por encima, al final en la parte del inversor, pero el inversor tiene seguimiento del punto MPPT. Ya no es que el algoritmo de control esté en el módulo, sino que el algoritmo de control está en el controlador del sistema, que al final es el inversor. Ese algoritmo MPPT lo que hace es hacer funcionar al panel solar siempre en su punto de máxima potencia. Es decir, al final, cuando hablamos de un panel, tenemos una curva normalmente que te suele dar el fabricante, que es una curva tensión-corriente o corriente-tensión, depende de cómo la veamos. De forma que puede funcionar en distintos puntos de funcionamiento. Es decir, por ejemplo, un panel de 300 vatios, por ejemplo, su punto de máxima potencia va a ser en el cual sea capaz de dar 300 vatios, que ese a lo mejor es, por ejemplo, a 30 voltios y 10 amperios. Pero ese mismo módulo puede funcionar a 25 voltios y 11 amperios. Pero entonces ya da una potencia un poco inferior. Puede funcionar también por poner a 20 voltios y 11,5 amperios, pero está dando una potencia inferior. El inversor, con el algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia, lo que se encarga es de regular el punto de funcionamiento del panel solar para que esté siempre funcionando en aquel instante o en su posición de funcionamiento en la que va a producir más energía para distintas radiaciones, para distintas temperaturas ambientes. Entonces, digamos que el algoritmo lo tenemos, no lo tenemos dentro del panel, pero sí que lo tenemos en el inversor. Muy bien, para concluir esta sección de preguntas y respuestas, tenemos la pregunta del usuario 508, que dice: me agradó demasiado la conferencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cree que las energías renovables apenas están tomando relevancia? Pues aquí hay varias opiniones. Aquí pueden haber varias opiniones. Depende, en el país puede depender de varias cosas. Primero, intereses políticos es importante también. Al final, el propio país saca mucho beneficio de materias primas como puede ser el petróleo, como puede ser el gas, puede sacar beneficio de eso. Entonces, puede que no sea interesante para ellos hacer un cambio hacia energías renovables. Digamos que es un motivo que en muchos países está un poco más obsoleto. Luego, las grandes empresas, que a lo mejor grandes empresas petrolíferas no quieran que en ese país se invierta por energías renovables. También tenemos como otro motivo posible el coste inicial de las tecnologías de generación. Hasta día de hoy, por ejemplo, montar una instalación fotovoltaica era caro, pero ya estamos en un punto en el que, como decía, para una instalación, por ejemplo, de generación eléctrica, tenemos paybacks de 10, 11, 12 años, cuando la vida útil de la instalación fotovoltaica puede ser de 40. Por lo tanto, tienes ahorros y tienes beneficios a largo plazo, tienes muchos. Pero digamos que los principales inconvenientes podrían ser el coste elevado inicial y posibles intereses políticos o de empresas que no quieran que se invierta en la energía renovable.
Muy bien, con esto damos por concluida la sección de preguntas y respuestas a nuestro conferencista de hoy, el ingeniero Francisco de Borja Pérez. Agradecemos muchísimo tan magistral conferencia. También agradecemos que gracias al ingeniero seguimos manteniendo vivo el nombre del Congreso Internacional de Ingenierías Mecánica, Mecatrónica y Aeronáutica. Como agradecimiento, le haremos llegar un reconocimiento de manera virtual dentro de las siguientes semanas. Muchas gracias a vosotros. Es un placer y todo lo que sea compartir conocimiento dentro de este sector es algo que siempre va a venir bien. Al final tenemos que hacer fuerza porque el cambio climático es algo que está aquí y tenemos que reducir el efecto al máximo y no queda otra que invertir en renovables, pero tanto energía solar como energía eólica, como energía marina. No queda otra que invertir en este tipo de fuentes energéticas renovables. Así que también un placer poder compartir todo esto con vosotros y encantado de hacerlo desde aquí, desde España. Un honor.